Buenos días, tardes o noches. Mi nombre es Alicia Gerena Meléndez. Soy profesora investigadora de la licenciatura en traducción en la Escuela Nacional de Lenguas, Lingüística y Traducción de la Universidad Nacional Autónoma de México. El título de mi ponencia es el siguiente: Diseño de un proyecto auténtico, colectivo y colaborativo para un curso teórico práctico sobre estudios de traducción, la traducción y publicación al español mexicano de la entrada de la Routledge Encyclopedia of Translation Studies, Feminist Translation Strategies de Luis von Flotow. En un primer tiempo voy a presentarles el proyecto educativo, colectivo y colaborativo que diseñé para la clase. Este consistió en que mis estudiantes, como trabajo final, llevaran a cabo la posedición de la entrada para sus futuros compañeros de la licenciatura y la redacción de un reporte de traducción. La entrada es un texto que presenta una explicación de las macroestrategias y microestrategias que se han utilizado o que se pueden aplicar a proyectos de traducción con una ideología feminista, así como una breve exposición de los principales desafíos y críticas que las teorías feministas de la traducción enfrentan en la actualidad. Por el término posedición se va a entender la modificación y corrección del resultado de la traducción automática. Es decir, en estas épocas de traducción automática neuronal y de inteligencia artificial generativa, las personas traductoras profesionales ya no traducen desde cero, sino que en el flujo de trabajo se integra un borrador generado por un traductor automático neuronal al que se le van a hacer modificaciones y correcciones. Mis estudiantes debían llevar a cabo una posedición completa, es decir, debían modificar y corregir el texto producto de una traducción automática neuronal para lograr un texto comparable a un producto obtenido mediante traducción humana. Realmente la posedición en estos tiempos es prácticamente sinónimo de traducción. El reporte o comentario final de traducción, en términos de Daniel Gill, formador de intérpretes y traductores, es un escrito con un formato libre en el que los estudiantes van a dar cuenta de las dificultades encontradas, de las estrategias que utilizaron para paliarlas, y en el que también pues van a presentar sus decisiones y la justificación de estas, ¿no? Esta tarea tiene una doble finalidad: ofrecer al docente una visión más precisa del progreso del estudiantado y también pues contribuir a que éste reflexione sobre sus problemas y decisiones de traducción. La experiencia educativa se dividió en las siguientes etapas. Primero, los estudiantes tenían que elegir uno de los textos que habíamos abordado durante el curso para llevar a cabo esta posedición. Ellos escogieron esta entrada. Tenían 2 semanas para entregar la posedición y el reporte de traducción. En una primera sesión colectiva y colaborativa se llegaron a acordar los criterios de posedición utilizando el discurso teórico expuesto en el mismo texto y los elementos de renunciación del texto en el polo meta, como la finalidad o propósito de la traducción, el público meta lector previsto y pues otros elementos del nuevo contexto de enunciación. Posteriormente yo les di el borrador, producto de traducción automática, se les asignaron los fragmentos a poseditar y después, en una segunda sesión colectiva destinada al análisis de registro,
Los estudiantes previamente debían hacer su análisis de registro de forma individual para poderlo compartir en esa sesión, con el fin de llegar a acuerdos sobre este y de utilizarlo para acordar otros criterios de posedición, ¿no? Mm, con todo este bagaje detrás y con los criterios de traducción ya bien establecidos y consensuados, llevan a cabo la posedición del texto. Después de poseditarlo, se retroalimentan entre pares. En otro segundo tiempo yo doy retroalimentación de toda la posedición y finalmente presentan el comentario o reporte de traducción y el texto final meta. El marco teórico y conceptual para el diseño del proyecto que utilicé es el siguiente: el enfoque social constructivista y emergentista para la formación de personas traductoras de Donald Kiraly. Este enfoque surge en una primera etapa de una articulación entre el pensamiento vygotsiano y la pedagogía pragmatista de John Dewey. De Vygotsky, Kiraly retoma la idea de que el conocimiento no se adquiere de manera individual ni pasiva, sino que se construye mediante la interacción social con el apoyo de otras personas más expertas que acompañan el proceso de aprendizaje, lo que llamamos andamiaje. Y de Dewey recupera la noción de que el conocimiento emerge a través de la acción, es decir, mediante la participación activa en experiencias significativas. Esto, llevado al plano de la formación de personas traductoras, implica proponer proyectos auténticos, contextualizados y colaborativos en los que los estudiantes construyan su aprendizaje, desarrollen autonomía y se enfrentan a situaciones cercanas a la práctica profesional real, ya que la traducción se entiende como una actividad socialmente situada, realizada en interacción con otras instancias actoras y con recursos técnicos, documentales, lingüísticos y culturales. En una segunda etapa, Kiraly amplía y transforma esta propuesta a partir de las teorías de la complejidad, de conceptos como el de fractal, el inactivismo y la autopoiesis. Y desde esta perspectiva emergentista, la cognición se entiende como un sistema encarnado, situado, nunca estable y en permanente coevolución con el mundo. De ahí que el aprendizaje y la competencia traductora no se conciban como procesos lineales, secuenciales ni completamente controlables, sino como fenómenos complejos, dinámicos, adaptativos y siempre inestables. Entonces, aprender a traducir bajo este enfoque no consiste en recibir contenidos previamente diseñados, sino en participar activamente en experiencias que puedan ocasionar la emergencia del conocimiento o de competencias en los términos de los propios estudiantes. Y en este marco, la función de la persona docente no es transmitir saberes ni controlar por completo el aprendizaje, sino diseñar condiciones, experiencias y entornos que aumenten la posibilidad de que dicho aprendizaje surja. Eh, Otros dos conceptos que utilicé para el diseño de esta experiencia educativa es el de comunalidad y el de comunagogía. Eh, la comunalidad para Jaime Martínez Luna no es solo una teoría, sino un modo de vida y una práctica permanente mediante la cual los pueblos construyen su existencia colectiva. Surge de la experiencia histórica de los pueblos originarios de Oaxaca, en particular de los pueblos zapoteco y ayuk o mije, y fue desarrollada por los antropólogos Jaime Martínez Luna, a mi derecha, perdón, a mi izquierda, y Floriberto Díaz Gómez a mi derecha, como una forma de nombrar y defender una vida basada en el vínculo comunitario. La comunalidad se opone a la lógica occidental individualista, mercantil y fragmentada. En su lugar, eh, no se coloca al yo en el centro, sino que se parte del nosotros. La persona no existe de manera aislada, sino como parte pues de una red de relaciones con otras personas, con la comunidad y con la naturaleza. Y pues desde esta perspectiva la libertad individual absoluta pues es una ficción porque toda vida depende de otras, del territorio, del trabajo común y del entorno natural.
Sus pilares principales son la relación respetuosa con la naturaleza, la toma de decisiones colectiva y asamblearia, el trabajo comunitario y la celebración compartida de la vida mediante la fiesta, la música, el intercambio y la ayuda mutua. Estos elementos expresan una forma de existencia basada en el respeto, el trabajo comunitario que se da como ejercicio de vida y no como actividad remunerada, y la reciprocidad. La comunalidad también funciona como una fuente propia de conocimiento y como una herramienta de descolonización, pues permite cuestionar categorías impuestas por el poder, como el mismo poder, la propiedad y el mercado, para recuperar una forma de pensar y vivir centrada en la interdependencia, la compartencia o reciprocidad y la reproducción colectiva de la vida. En cuanto a la comunagogía, es una propuesta eh, del académico colombiano Juan Carlos Jaime Fajardo, y la comunalogía es una alternativa educativa que plantea enseñar y aprender con la comunidad, de la comunidad y para la comunidad. No se reduce a una metodología didáctica, sino que implica una reflexión profunda sobre el hecho educativo desde la visión, la memoria, los saberes y los proyectos políticos de las comunidades originarias. Su origen es tanto vivencial como académico, surge de la observación y sistematización de prácticas educativas de pueblos originarios de América Latina, especialmente los de Oaxaca en México y en el Cauca, Colombia. La comunagogía se alimenta de la noción de comunalidad desarrollada por Floriberto Díaz y Jaime Martínez Luna, y también por la visión de comunalidad impulsada por el Consejo Regional Indígena del Cauca en Colombia. Fajardo formula el término a partir de sus investigaciones doctorales, sus pasantías en estas regiones y su diálogo con colectivos alternativos de maestres en Bogotá. Sus pilares, llamados horcones, son 5. El primero es la soberanía epistémica, que busca romper con el colonialismo intelectual y reconocer los saberes locales, la cosmovisión propia y la relación con la naturaleza. Eh, el segundo es la construcción del territorio, entendida como una educación vinculada con los planes de vida comunitarios y no solo con estándares estatales. El tercero es la toma de decisiones y saberes compartidos, basada en la horizontalidad, la asamblea y la compartencia de conocimientos, donde los maestres acompañan más que imponen saberes. El cuarto es la dinamización de vínculos comunitarios, que fortalece el trabajo colectivo, la organización social y la conciencia del nosotres. Finalmente, el quinto horcón es el fortalecimiento de la identidad comunitaria mediante la recuperación de la historia, la memoria y las tradiciones, con el fin de formar subjetividades políticas capaces de imaginar y construir un futuro común. Para el diseño de esta experiencia educativa se tomó como punto de partida, sobre todo el tercer horcón, pues la realización del proyecto se llevó a cabo por medio de consensos grupales, la evaluación era grupal y por medio de una lista de cotejo. Los estudiantes tenían que participar en las diferentes actividades o subtareas del proyecto, y el comentario y la posición debían cumplir con criterios establecidos en clase. Yo procuré tener una relación horizontal y el papel de facilitadora de conocimientos y de revisora experimentada, al grado de no interponerme en las decisiones tomadas por el grupo, como la de contactar a la autora para resolver una controversia de traducción. De hecho, esta propuesta la hizo una estudiante, eh, y ella fue la encargada de establecer y de mantener la comunicación con la autora como representante del grupo. También tomé en cuenta el segundo horcón, pues planteé el proyecto como una necesidad de nuestra propia comunidad, más que como un simple trabajo final del semestre. Era importante traducir o poseditar al español los textos teóricos revisados, sobre todo los divulgativos, para dar acceso a futuras generaciones de estudiantes a estos en español, y también para convertirlos en un material didáctico que ilustrara la aplicación de la teoría, ¿no? Eh, en el mismo material teórico y conceptual a revisar. Y bueno, los siguientes conceptos que tomé en cuenta para el diseño es el de humildad epistémica y el de responsabilidad epistémica.
Duncan Pritchard define la humildad intelectual como una virtud intelectual que se sitúa en el punto medio entre dos extremos viciosos: el dogmatismo, la sobreestimación de lo que uno sabe y que trae como consecuencia el hecho de cerrarse a la evidencia, y la defidencia intelectual, falta total de confianza en los propios juicios que no responde a la evidencia. Entonces, la humildad intelectual es una sensibilidad hacia las propias limitaciones epistémicas y una disposición constante a no sobreestimar o subestimar el conocimiento que uno tiene de los hechos, ¿no? Y su utilidad epistémica pues radica en que permite a la persona ser apropiadamente sensible a la posibilidad del error, y también en que es una herramienta de regulación que ayuda a las personas a navegar entre la arrogancia del dogmatismo y la parálisis de la duda excesiva, utilizando la conciencia de las propias limitaciones para fortalecer la calidad de su conocimiento. En el diseño de este proyecto educativo se pensó que esta podría practicarse por medio de llevar al grupo a exponer y a comentar en el comentario de traducción los desafíos, limitaciones, controversias y aprendizajes que tuvieron durante el proceso. Con respecto a la responsabilidad epistémica, es un concepto que tomé del filósofo José Medina y para José Medina es una noción amplia que funciona como precondición de otras responsabilidades sociales, es decir, que no nos vamos a limitar a reconocer lo que no sabemos ni a hacernos cargo de los mecanismos mediante los cuales evitamos aprender, sino que esto va a ser una tarea social y colectiva. Las personas, comunidades e instituciones deben organizar sus prácticas para evitar que se mantengan formas de ignorancia dañinas. En este sentido, ser responsable epistémicamente supone preocuparse por las injusticias que afectan a grupos oprimidos y combatir su exclusión como comunicadores. También implica reconocer y declarar la propia posición, los privilegios y las limitaciones epistémicas que se tienen, aceptando las consecuencias éticas que esto tiene en la relación con los demás. Y también exige que uno sea vulnerable, eh, o más bien hacer vulnerable la propia perspectiva al escrutinio crítico, abandonar actitudes defensivas y permitir que otras personas cuestionen nuestros puntos ciegos. Y pues para esto no basta acumular información, ¿no? Para superar la ignorancia, sino que es necesario aprender a escuchar de manera activa y adecuada, responder a las preocupaciones de otras personas y tomar en serio sus puntos de vista en contextos de fricción. Esta responsabilidad incluye finalmente una práctica de resistencia activa frente a la opresión y las injusticias epistémicas, como sería la falta de credibilidad injustificada hacia grupos minoritarios mediante microprácticas de solidaridad. Medina sostiene que este proceso no es meramente individual ni interno, como ya lo expliqué, sino que requiere una ética y una pedagogía del malestar. Y esta pedagogía del malestar se basa en la búsqueda de fricción epistémica, es decir, en el contacto con perspectivas heterogéneas que desafíen nuestros horizontes de comprensión, especialmente en el caso de personas privilegiadas que puedan estar entumecidas frente a sus propias ignorancias. También requiere intervenciones externas, pues la metaignorancia, no saber o no querer saber que no se sabe, dificulta reconocer los propios prejuicios sin la provocación o el desafío de otras personas y grupos. Aceptar la incomodidad epistémica permite salir de la zona de confort y convertir el cuestionamiento en una oportunidad de crecimiento ético. Sin embargo, esta transformación no puede depender solo del esfuerzo individual, exige cambios estructurales en instituciones y redes sociales que fomenten la sensibilidad epistémica en lugar de proteger la ignorancia privilegiada. Y bueno, en el caso de este proyecto, la práctica de esta pedagogía de la incomodidad o del malestar se dio en el aula por medio de la discusión colectiva y colaborativa del análisis de registro y la información extraída de este para fijar los criterios de traducción, pues los estudiantes tuvieron que defender sus análisis, sus puntos de vista y los criterios que proponían con respecto a cuestiones como las razones del tipo de discurso con perspectiva de género que debía emplearse y el por qué, un
un lenguaje incluyente no binario o femenino genérico, con el fin de abrir el debate y sensibilizarles con respecto al tema. También se pretendía sensibilizarles con respecto al problema de la falta de visibilización de la labor traductora, cuestión que nos llevaba a plantear si era importante hacerla o no presente y cómo en el texto meta, sobre todo al volverse conscientes de que forman parte de un grupo cuya profesión es completamente desconocida, desestimada y por ende precarizada en y por medio del discurso mediático, sobre todo en estos tiempos de traducción automática neuronal e inteligencia artificial generativa. La escritura y presentación del reporte también era una forma de practicar esta responsabilidad epistémica, pues este formaría parte del texto meta que se presentaría a futuras generaciones de estudiantes en la materia y en él de hecho, se presentaron microprácticas de solidaridad como el uso de un discurso no binario incluyente y la visibilización del trabajo traductor por medio de notas a pie de página, de la redacción del mismo reporte de traducción y de la integración de las referencias de las personas traductoras en el trabajo. Finalmente, pues yo tuve como objetivo hacer todo este trabajo de forma colectiva y colaborativa justamente para propiciar la fricción epistémica y así organizar la práctica de la traducción bajo este esquema con el fin de asegurar que las personas miembros del grupo no mantuvieran un cuerpo de ignorancia dañino, que además se extendió más allá de las fronteras del aula por medio de la publicación del trabajo. Y bueno, ahora voy a hablar de los resultados y las conclusiones. Los estudiantes utilizaron los discursos teóricos revisados de forma consciente y libre para llevar a cabo su proyecto de traducción, que era el objetivo primordial de aprendizaje, de enseñanza-aprendizaje del curso. Sin embargo, fueron mucho más allá al aplicar como estrategia el pacto especular, es decir, establecer una colaboración con la persona autora, dando lugar a un proceso de coautoría. Y esta iniciativa y decisión permitieron que el texto no solo fuera legado a sus futuros compañeros de la clase como yo lo había pensado en un principio, sino que también se publicara y se legara a un amplio público hispanohablante interesado en el tema. Aquí tengo la publicación del trabajo. Este se publicó en la revista idiomática, la revista de divulgación de la escuela. El comentario de traducción se hizo en español y en francés. La autora nos dio la autorización para ello. Entonces, pues bueno, aquí está por si quieren consultarlo. Las sesiones colectivas para consensuar los criterios de traducción y la redacción del reporte de traducción publicado, pues permitieron el ejercicio de la humildad intelectual y la responsabilidad epistémica. Aquí hay fragmentos en los que podemos ver microprácticas de solidaridad. Los estudiantes se posicionan frente al discurso de la autora y lo respetan y además utilizan el lenguaje incluyente no binario para incluir a su audiencia principal, pero también a cualquier persona que lea el texto con una identidad sexogenérica diversa, ¿no? También en esta parte podemos ver otra micropráctica de solidaridad. Se agregan notas a pie de página para visibilizar el trabajo de personas traductoras y traductólogas del mundo hispanohablante. Ellas pensaron en esto. Y aquí podemos ver en este fragmento que hacen una confesión, ¿no?, de la fricción epistémica que enfrentaron porque fue complicado llegar a consensos con respecto a los criterios de traducción. Y aun cuando la ciudad y la educación formal son contextos desafiantes para la práctica de la comunagogía, en esta experiencia nos convertimos en un equipo comunal o comunitario de trabajo, en el sentido en que se logró realizar pues un proyecto donde se enseña y se aprende con la comunidad, de la comunidad y para la comunidad. La evaluación fue colectiva y cualitativa, la toma de decisiones se hizo de forma horizontal y no vertical, y se buscó el consenso y el interés colectivo por encima de la competencia individual, pues todos al final resultaron autores del proyecto y de los textos publicados. La enunciación siempre se llevó a cabo desde el nosotros y no desde el yo, y todo esto también fortaleció la identidad comunitaria. Se reconfiguró el papel de la profesora
pues esta se convirtió en una acompañante o facilitadora que vivió y construyó territorio junto con sus estudiantes. Y a construir territorio me refiero con que se construyó un espacio de relaciones sociales en donde el conocimiento circuló libremente. Estas son mis referencias básicas. Muchísimas gracias por su interés.